Hola a todos, ¿qué tal? Hoy volvemos a recuperar la dinámica del canal, volvemos a un vídeo diario con reseñas, cosa que no hemos podido hacer durante estos últimos meses, dada la imposibilidad que tenía de acceder a mi colección. Durante todo este tiempo nos hemos tenido que conformar con vídeos muy esporádicos y hechos a base de, montaje y edición. Así que hoy volvemos, como digo, a la normalidad mientras se pueda, mientras haya cómics que comentar, y lo hacemos con una obra que ha despertado mucho interés, por la que muchos me habéis preguntado y que teníais mucha curiosidad porque, aunque probablemente sea la obra del año, el sentido del interés que ha demostrado, el interés que ha despertado entre el público, los primeros tomos quizá despertaron ciertas suspicacias o dudas entre parte de los lectores porque quizás para uno no era lo que esperaba y para otros esa mezcla de géneros no acababa de cogerle el punto. Así que aquí tenemos este Torgal Integral 3, una obra de Norma Editorial que como siempre viene en un formato impecable. Para mí es ahora mismo la edición más bonita de todas las que se publican en España hoy día. Tamaño europeo, auténtico, sin reducciones, sin giberizaciones de ningún tipo, ni un centímetro. Una elección de portadas más que buena, porque muchas veces parece que eligen la portada menos atractiva o la menos impactante, y aquí realmente en cada una de ellas se lucen. Una encuadernación holandesa con un lomo forrado en tela y las letras, ya veis, aquí marcadas. En fin, precioso. El tomo se completa con extras al final, extras que no solo se limitan a ciertos bosquejos o ilustraciones del autor, de Rosinski, sino que hay pequeños artículos en los que nos ponen en contexto a la obra, cada una de las historias que la componen, y a los autores, que eso es muy interesante, tanto en su faceta profesional como personal. Nos centramos aquí, por ejemplo, que es la época en la que Rosinski huye de Polonia, un país en el que el régimen comunista del momento había impuesto un cierre de fronteras que impedía que la serie pudiera desarrollarse de forma habitual, así que se instaló en Bélgica con Van Ham y empezó a preparar todo para traer a su familia. Van Ham, por otro lado, por fin ha conseguido la estabilidad que perseguía y ya puede dedicarse plenamente al cómic y a contar las historias que realmente quiere, dejando de lado los guiones de televisión, de cine y algunos otros encargos con los que realmente no estaba satisfecho. A nivel de dibujo y a nivel de guión, aquí podemos decir que la serie alcanza su plenitud. Es una serie que tanto en el dibujo, que Rosinski deja atrás esos titubeos, esas inseguridades que parece que tenía en los primeros álbumes, ya se afianzó totalmente al final del primero y todo el segundo, con su elección de plumilla para el dibujo, y por otro lado Van Ham tiene un control absoluto de los personajes, del tempo y de los resortes de la historia. Es desde la historia más sencilla, como vamos a ver la primera, hasta la saga más grande, que aquí por primera vez la historia no se circunscribe a un solo álbum, sino que es una saga muy grande de 5 álbumes, de los de aquí tenemos los 3 primeros, la saga del país de Kwa, en la que los personajes de nuevo viajan a una localización totalmente diferente a la que teníamos hasta ahora, si bien habíamos visto en un entorno nórdico, vikingo, también de folclore germano, también de fantasía, de ciencia ficción setentera. Aquí damos el salto y vamos a una aventura que se enmarca dentro de la América prehispana, y una inclusión de secundarios, varios, perfectamente caracterizados y perfectamente presentados en pocas páginas. Como siempre, los personajes de Van Ham se conocen más por lo que hacen que por lo que dicen, no tanto por sus conversaciones, sino por sus acciones. Y dentro de todos esos personajes nos encontraremos a una de las más importantes de la serie, después del propio Torgal, Clis de Valnor, una femme fatale, el equivalente, como lo llaman aquí en los extras, a la Electra de Miller,
un personaje que se roba la serie por momentos y que llegó a tener serie propia aparte. Pero bueno, ya me dejo de rollos y entramos con este tercer integral que arranca con la, para mí, mejor historia que ha tenido el personaje en estos tres integrales, mi favorita hasta ahora, y una que resume perfectamente todo lo que es la saga Torgal, los arqueros. En este álbum, que ya vemos a nivel de dibujo la maestría que ha alcanzado Rosinski, el uso que tiene de la iluminación, de las sombras, la caracterización de los personajes, los rostros, todo genial. Vemos como Torgal, de nuevo, como es característico en sus historias, se ve arrastrado a una aventura que no busca. Él, mientras vuelve a su casa, a la pequeña isla donde se ha instalado con su familia, isla que conocimos en el integral anterior. Vemos aquí cómo ha tenido un naufragio y eso le hace entrar en contacto, conocer a estos dos personajes que tendrán su importancia en futuros álbumes. Tenemos a Pie de Árbol y a Taj el Impetuoso, estos dos personajes que le hablan de un torneo de arqueros muy famoso y que puede hacerles ganar mucho dinero, que podría darle suficiente dinero para comprar una barca y poder regresar con su familia. Cuando están en eso aparecen dos secundarios más y aquí es como conocemos a nuestra doncella, nuestra protagonista, nuestra enemiga, nuestra aliada y un personaje muy complejo, un personaje muy interesante y uno de esos malos que amas odiar. Es esta Chris de Bolnar que se presenta también a ese torneo de arquería buscando la riqueza y que se enfrenta a Torgal al verlo un enemigo. Es una trama muy simple, pero fijaos lo bien dibujada que está, fijaos estos paisajes, fijaos esta sucesión, ahora vamos a ver, de viñetas, lo bien la narrativa que tiene, la capacidad que tiene para plantear los diferentes ropajes de los personajes, diferenciándolos entre ellos. No todos visten el mismo, diferenciando, depende de dónde vengan y qué tipo de nación o de región pertenecen. Y en fin, es muy bueno. Es una historia sencilla, una historia pero que deja planchas como esta y que sirve para presentar a este personaje, a esta Chris, y empezar a dar pie a que llegue el plato fuerte de este integral, que no es otro que el País de Qua. Son una historia en 5 álbumes, de aquí tenemos 3, y que nos lleva por primera vez a un entorno de culturas prehispánicas, haciendo uso de nuevo o incluyendo elementos de ciencia ficción, fantasía, estos bajeles volantes que recuerdan a globos y que curiosamente los he encontrado en otra obra que he estado leyendo estos días. No duda cabe que este Torgal ha influenciado a muchísima gente. Fijaos Nosotros los Muertos, una obra que comentaremos próximamente en el canal. Cuando lo abres te encuentras también el entorno prehispánico, pero también estos barcos voladores con globos. En fin, es una aventura larga, una aventura en la que los personajes que hemos conocido en la primera historia de los arqueros tienen su importancia y que de nuevo vuelve a incluir elementos de ciencia ficción setentera y de nuevo vuelve a incluir a los Torgal y sus orígenes que pensábamos que, fijaos, la capacidad que tiene Rosinski para los escenarios, los paisajes, todo lo hace bien. Bueno, de nuevo, ya digo, los orígenes de Torgal vuelven a tener importancia y de nuevo su pasado y su futuro en forma de su hijo que se ve separado de él y que, fijaos, y esto es puro Blueberry. Bueno, pues ya veis la capacidad que tiene Rosinski para
que es la capacidad que tiene para tanto un paisaje nórdico, como hemos visto al principio de este álbum, cuando los personajes están en su hogar, en esa isla donde tratan de ser felices y a la que ha llegado el invierno, y en pocas páginas nos encontramos bueno, esto es un homenaje a los indios pueblo, bueno, unas ruinas prehispánicas que existen en la realidad y que están en un emplazamiento como este, en una gran cueva, gran caverna. La narración se divide en dos partes, los personajes se separan y Thorgal se ve obligado de nuevo por la circunstancia. No es Conan, no es alguien que busca la aventura, mucho menos la riqueza. Es alguien pacífico y que simplemente quiere vivir en paz con sus seres queridos, pero siempre hay algo, el destino, los dioses, como dice aquí uno de los personajes, que se lo impiden. Inciso, a los que les moleste los elementos fantásticos o de ciencia ficción, puede que no les guste demasiado esta historia porque vuelven a tener su importancia, pero que no lo descubrimos hasta el final de la trama. Y qué más decir, el dibujo no hace más que mejorar, los personajes no todos terminarán la aventura y de nuevo hay revelaciones, si no sobre Thorgal esta vez, sí sobre alguno de sus compañeros que en el futuro tendrán repercusiones en la serie. La historia, cuando termina, nos deja una serie de extras, vamos a verlos todos, algunos ilustraciones impresionantes y otros pequeñas notas en las que nos hablan de la creación de algunos de los personajes, de el contexto de los autores en el momento, y en cualquier caso toda información que es útil, interesante y que no se siente un simple relleno para llenar páginas como en otros casos. ¿Qué más decir? Un gran integral de los que más he disfrutado, con mi historia favorita de Thorgal hasta ahora, y que creo que le va a gustar a cualquiera, incluso si no disfrutasteis demasiado de los primeros números, de los primeros álbumes, porque quizá el dibujo no era lo que esperabais, o quizá no acababais de cogerle el punto a esa mezcla de géneros de fantasía heroica, de aventuras, de ciencia ficción setentera. Bueno, aquí ya digo, la serie alcanza su plenitud y a partir de ahora no hace más que subir. Y ya está, esto es todo por hoy. Un saludo y hasta la próxima.